que no estaba a la altura del momento político, ni de la actual situación económica de Andalucía, de los andaluces y de las andaluzas, que su discurso estuvo dirigido a los poderosos, no al pueblo trabajador andaluz. Presidenta, el compromiso con la consolidación fiscal que nuevamente ha hecho en esta Cámara es igual a recortes. Le decíamos hace esos 10 meses que los permanentes guiños a la bancada de la derecha la alejaron de lo que realmente es urgente en Andalucía, hablar de lo que pasa en la calle y ponerle solución a los problemas de la gente. En ese discurso vimos que ya no había cambio de modelo productivo, ni ley integral de agricultura y soberanía alimentaria. Presidenta, es la 8ª vez que anuncia esa ley sin concretar. Hablábamos de que la banca pública había desaparecido de su proyecto de Gobierno. 10 meses después, el tiempo nos da la razón. Qué contentos tienen que estar los consejos de administración viendo que en Andalucía el Consejo de Gobierno ya no habla de sanciones a la banca por especular con las viviendas, ni de sanciones a las energéticas por fraude a las personas consumidoras. Qué contentos deben de estar con la actitud pasiva del Gobierno ante la práctica antisindical, presidenta, de Abengoa o Ayesa. Qué contentos deben de estar con las rebajas fiscales en Andalucía. No estuvo a la altura en su investidura y sigue sin estarlo, porque en su discurso no distingue entre intereses que son incompatibles. O se gobierna para beneficiar a las grandes multinacionales o se gobierna para apoyar a la economía social, que es quien de verdad crea empleo en Andalucía. O se suben los impuestos a los ricos para que los servicios públicos se puedan prestar de forma satisfactoria o se renuncian a 120 millones de euros, con la consecuente merma de la calidad del servicio público. O se gobierna para beneficiar a los poderosos o se gobierna para proteger los derechos de las andaluzas y de los andaluces. No hay compatibilidad. Presidenta, usted ha cambiado otra vez, de manera recurrente en esta Cámara, el derecho al trabajo conquistado por años de lucha obrera por la obligación de emprender, que es defendida por aquellos que lo único que quieren es precarizar nuestras vidas. Porque, señoría, el discurso de los brotes verdes, el de la recuperación económica que usted comparte con el Partido Popular, es pura propaganda. No hay un análisis riguroso sobre el devenir de la crisis y los problemas estructurales de Andalucía, y ahora me detendré en algunas cuestiones que ha situado. No hay, por lo tanto, en el horizonte que se vislumbre que esos problemas estructurales en Andalucía pueden desaparecer. Presidenta, la verdad es que esperábamos un poco más de honestidad política e intelectual por su parte en el día de hoy. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A la autocrítica. Hemos tenido ocasión de revisar los compromisos de su investidura. Presidenta, hacer autocrítica es un buen ejercicio. El alejamiento de los andaluces y de las andaluzas que tanto le preocupaban en el discurso de investidura, ese alejamiento, le digo, de los andaluces y de las andaluzas de la política, también tiene que ver con el incumplimiento y también tiene que ver con falta de gobernantes que hagan autocrítica. Como usted no la ha hecho, se la vamos a hacer. Pacto por la educación andaluza. Ley de derechos de las personas con discapacidad, que ha vuelto a situar hoy otra vez en esta Cámara, con otra fecha. Plan andaluz de prevención de la autonomía personal, con otra fecha. Pacto social contra la violencia de género. Estamos de acuerdo, hay que hacerlo, hay que propugnar un amplio debate social y también político, pero es el enésimo anuncio sobre ese pacto social contra la violencia de género. Hablaba usted entonces de fomento del arrendamiento. ¿Sabe usted que está sin resolver todavía la convocatoria de ayudas a inquilinos del año 2015? Que aquella convocatoria de ayuda a inquilinos del parque público en el año 2015 ni siquiera se convocó, por no hablar de la deuda de los ascensores. Presidenta, estos incumplimientos están relacionados con lo que hemos denominado los martes al sol. Hemos tenido también la oportunidad
los hombres y mujeres que estamos sentados en esta Cámara y los que nos acompañan y los medios de comunicación que la están viendo, de volver a ver anuncios, reanuncios que ya hizo en el debate de investidura, de volver a situar otro debate que ya tuvimos en esta Cámara, el debate de los presupuestos. Más bien parece que el año 2015 ha sido un año en blanco. ¿Y por qué? ¿Por qué lo llamamos los martes al sol? Pues porque cualquiera que haga un somero repaso por los órdenes del día de su Consejo de Gobierno se dará cuenta de que la mayoría de las veces son de mero trámite, sin utilidad para transformar la desigualdad en igualdad. Han utilizado, presidenta, más tiempo de su Consejo de Gobierno a vetar proposiciones de ley de los grupos que a resolver los problemas del pueblo andaluz. Por vetar, presidenta, han vetado hasta una iniciativa legislativa popular que pedía la renta básica. De la reorganización de la Administración pública, ¿qué decir? Ante su inactividad se la están haciendo los jueces, con sentencias que a la trágala han tenido que ejecutar, eso sí, con un coste de dinero público impresentable. Eso es, presidenta, prevaricación política. Y cuando hablamos de administración pública, no le tenga miedo a las palabras, téngale miedo a la realidad. Cuando hablamos de administración pública, presidenta, estamos hablando ni más ni menos que de los servicios públicos de la clase trabajadora. Hablaba usted de cláusulas sociales. No sé si se le han introducido cláusulas sociales a los conciertos sanitarios de Pascual en los hospitales de Cádiz. Estamos, presidenta, ante una asombrosa falta de voluntad política de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para resolver la cuestión social de la desigualdad y los problemas estructurales que ustedes mismos han creado. Presidenta, si de desorientación, de falta de iniciativa se trata, tiene usted en su Consejo de Gobierno al paradigma de la ineficiencia. Le hablamos de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Nuestra preocupación va en aumento porque no paran de aparecer y enquistarse múltiples conflictos laborales en nuestra tierra. Muchos de ellos dependen directamente de esta consejería. A estas alturas de legislatura, las políticas de impulso al desarrollo empresarial, industrial, energético y comercial en Andalucía duermen el sueño de los justos. La política de formación profesional no existe desde que usted paralizara para que no le afectara o estallara ningún caso de los que ahora investiga este Parlamento o la propia justicia. Es más, este Parlamento aprobó de forma unánime el decreto ley por el que los consorcios de formación se integrarían en el SAE, Servicio Andaluz de Empleo, para salvar la actividad formativa de calidad que ofrecían. Hoy o no tienen formación o ésta se ha visto severamente deteriorada. Se siguen acumulando sentencias de los diversos colectivos de empleados públicos de la Junta, ocasionando cuantiosos gastos de recursos públicos por la posición torpe de su Gobierno. A día de hoy siguen sin saber cómo y dónde ubicarlo y qué hacer. ¿Y qué están haciendo? Pues del SAE una especie de Frankenstein, incapaz de cumplir con su cometido. Sobre las políticas energéticas, de nuevo, es la enésima vez que anuncia medidas de política energética, la enésima vez en este Parlamento o en otros foros. Se aprueban, presidenta, planes de empleo de difícil ejecución. Tuvimos un debate en el pleno de la anterior semana exactamente sobre eso. Las condiciones hacen que muchos municipios no puedan acogerse y quienes lo consiguen saben que no podrán ejecutar el 100% de la ayuda. Las pymes, la economía social y los autónomos, a las que hacía referencia en su intervención, salen adelante a pesar de su Gobierno. Aprobaron un decreto ley de ayuda a los autónomos, de fomento del trabajo autónomo, de retorno del talento o de planes de empleo que no han aplicado en todo lo largo del año 2015. La máxima del consejero ya la conocemos, eso que lo arreglen los tribunales, que yo me alegraré cuando lo hagan. Ahí están los conflictos de Abengoa o Ayesa, sin que la Junta de Andalucía se dé por concernida. Una consejería incapaz de impulsar un nuevo diálogo económico y social que supere y dé sentido a lo que hasta ahora venía siendo la concertación. Un comercio andaluz que representa en torno al 10% del Producto Interior Bruto y que está totalmente ausente del debate político, olvidado en un rincón del cajón desastre que es hoy la Consejería de Empleo. Ni un minuto que perder, decía. Pues un día por otro
tardaron un año en nombrar a la Dirección General de Comercio. Presidenta, esta consejería pide a gritos una intervención urgente. Este departamento necesita una reorientación, una reorganización que, a nuestro juicio, pasa por ceses y determinación para acabar con una consejería sin pie ni cabeza, desnortada y sin capacidad de reacción. ¿Tomará cartas en el asunto? Hablaba usted antes de la internacionalización, del plan de internacionalización y de las exportaciones de la economía andaluza, sobre los que no valoran las consecuencias del TTIP, del Tratado de Libre Comercio. La conjura por un gobierno de resistencia era y sigue siendo imprescindible para nuestra tierra. También era y sigue siendo imprescindible un gobierno a la ofensiva que contrapusiera, frente a las tesis del asistencialismo y la beneficencia, la construcción de un paradigma sólido de justicia social, redistribución equitativa de la riqueza y salvaguarda de los derechos contenidos en nuestro estatuto. Usted ha demolido ese paradigma, lo ha desterrado. Ha reemplazado un gobierno valiente por un gobierno autocomplaciente. Ha cambiado la osadía de plantar cara a las grandes empresas que han hecho del abuso su forma habitual de operar por un gobierno permanentemente de perfil. En definitiva, ha cambiado la vanguardia legislativa que supuso la ley para asegurar la función social de la vivienda o la ley de la transexualidad por la atonía y la renuncia permanente. Ha renunciado a oír a la gente, a buscar soluciones con participación real y efectiva. Construyen un nuevo relato sobre falacias y simplismo. El nuevo paradigma es que se puede estar a bien con las grandes empresas al tiempo que tolerar sus avisos y, de la misma manera, estar a bien con las personas que los padecen. Que la distribución de competencias ya no es una cuerda que haya que tensar, sino un oportuno parapeto del que esconderse para no asumir responsabilidades. Su nuevo tiempo político es equidistancia, es renunciar a poner el Gobierno del lado de la gente que sufre, es dejar hacer a los de siempre una vez recuperada la tranquilidad con un Gobierno servil que no molesta. Le pongo un ejemplo sangrante de sus profundas contradicciones. Ha tenido oportunidad de hablar a lo largo de su primera intervención algunos minutos. La asfixia de recursos estatales para con esta comunidad autónoma. Efectivamente, han asfixiado a esta comunidad autónoma. Pero eso es incompatible con las rebajas impositivas que ustedes han perpetrado a los ingresos de esta comunidad autónoma. Ningún territorio puede resolver sus problemas sin recursos para ello. ¿Cómo es posible, entonces, que añadiendo más asfixia a esa asfixia que el Partido Popular ha aplicado, renuncien a 120 millones de euros? ¿Cómo es posible que anden pensando en agujerear el impuesto de sucesiones y donaciones? Es decir, el fortalecimiento de nuestra autonomía financiera lo cambia usted por la paz de los muertos en esta Cámara. Hace usted siempre muchas alusiones al rigor, pero ha construido su nuevo paradigma sobre el rigor mortis. Afortunadamente, la calle sigue viva. No es nada jocoso, Presidenta, lo que le estoy diciendo. No es jocoso. No, es una valoración política sobre el rigor mortis de este Gobierno, consejera. Afortunadamente, le decía, en contraposición a ese Gobierno de renuncia y de atonía, de rigor mortis, no tengan miedo a las palabras, insisto, tengan miedo a la realidad. Afortunadamente, la calle sigue viva. Una manifestación en Córdoba y otra en Sevilla el pasado 28 de febrero han recordado, Presidenta, que el Día de Andalucía no es el Día de la Raza y que la lucha por la autonomía andaluza no fue la reivindicación de la España cañí que el bipartidismo decadente nos ha pretendido vender en esta semana. No entendemos de otra forma sus recientes discursos y el abordado hace unos minutos desde esta tribuna, como tampoco entendemos la exhibición impúdica de 600 metros cuadrados de bandera andaluza por el Partido Popular sin que se les haya quemado las manos. Señorías, el pasado
Ya pasado el 28 de febrero, cabe recordar que la lucha por la autonomía plena no fue una especie de ley orgánica de armonización del proceso autonómico. La LOAPA contra la reivindicación nacional de Euskadi y Cataluña no fue eso. El 28 de febrero es un ejercicio de rebeldía frente a unas relaciones sociales que existían y siguen existiendo en el interior de la propia sociedad andaluza. Para eso queríamos la autonomía. Por tanto, nuestro rechazo absoluto a que usted utilice el 28 de febrero y a Andalucía para atacar, bajo el sacrosanto nombre de la igualdad, a aquellas autonomías que piden mayor autogobierno. Andalucía no está para frenar las ansias de autonomía de nadie. Usted bastardea con una manipulación supina el espíritu del 28 de febrero. Presidenta, usted ha querido utilizar la autonomía andaluza como aval de la Constitución de 1978 y obvia que la lucha del pueblo andaluz por la autonomía fue la lucha democrática contra los límites de la Constitución, que han pasado casi 40 años después. El instinto de clase que posicionó a la derecha contra la autonomía andaluza en los años 70 y 80 permite hoy a Juanma Moreno disputarle a usted el derecho a envolverse en la bandera blanquiverde. ¿Y por qué? Porque el PSOE, con su acción de gobierno, ha convertido a Andalucía y a su pueblo en un significante vacío. La importancia política de mantener muda a Andalucía para la estabilidad del poder de clase es enorme y se lo deben a ustedes, y también tiene que ver con este proceso de integración europea. Artículo 156 del Estatuto. Toda la riqueza de Andalucía está subordinada al interés general. Artículo 23. Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas y a recibirla. Artículo 30. Los andaluces tienen el derecho a promover la convocatoria de consultas populares, el derecho a participar activamente en la vida pública. ¿Les suena? Hemos presentado una proposición de ley de participación ciudadana que vendrá a este Parlamento con el veto de su Gobierno. Artículo 116. Los poderes públicos velarán por los derechos laborales y sindicales de los trabajadores en todos los sectores. Presidenta, ¿por qué en lugar de andar lanzando banderas contra quienes quieren más autonomía, no se ocupa de desarrollar nuestro estatuto y dar a Andalucía el grado de autonomía que los andaluces conquistaron? ¿Por qué no expresa su orgullo andaluz llenando el Boja de leyes que desarrollen nuestra Carta Magna? Señorías, hay que recuperar la murga de los currelantes. ¿Por qué? ¿Por qué traemos aquí la autonomía andaluza? ¿Cuál es la situación social de Andalucía hoy por la que usted ha pasado de puntilla? Una tasa de paro del 30%, que afecta en un 33% a las mujeres. 1.198.000 andaluces cierran el año de la EPA del 2015, no pueden conjugar su derecho al empleo. El 49% de los parados lo son de larga duración. Se lo decía hace algunos debates, la pobreza roza la mayoría absoluta en Andalucía. Presidenta, la vivienda no es un sector, algo aprendimos de la crisis. La vivienda es un derecho humano que ha sido pisoteado y vilipendiado y violado por aquellos que permitieron la burbuja inmobiliaria. El recurso del PP a la Ley de la Función Social de la Vivienda ha elevado en Andalucía los niveles de ejecuciones hipotecarias. Es cierto, son responsables de ese recurso, pero no la hemos escuchado reclamar nada a su secretario general. Hoy, igual que ayer, el Gobierno andaluz tiene la responsabilidad de alumbrar nuevas políticas que sitúen a Andalucía como pionera y referente de derechos y bienestar para la mayoría social trabajadora. No hay otro camino que el de establecer unas nuevas reglas del juego. Sigue siendo perentorio dar paso hacia un nuevo modelo productivo que olvide y aleje cualquier tipo de especulación y siente las bases de una economía al servicio del bien común. La banca pública, presidenta. Solo con una banca pública podremos hacer valer los contenidos de nuestro estatuto. Solo con ese instrumento estaremos dando por bueno que todos los recursos de la comunidad, sean estos de origen privado o público, se pondrán al servicio del interés general.
Solo con una banca pública podremos realizar una planificación democrática de la economía. Pero usted votó en contra después de acordarla con nosotras, de traerla a esta Cámara. Vinculamos la banca pública con el desarrollo del sector agroindustrial. Pero no bastará con la mera existencia de la banca pública si no sacamos adelante una ley integral de agricultura que garantice la función social de la tierra y que ponga la tierra en manos de quienes la trabajan. Un nuevo modelo productivo que implica nuevas relaciones sociales y la capacidad plena de los andaluces y andaluzas para intervenir en las políticas públicas a través de una ley de participación ciudadana que vendrá a esta Cámara. Señoría, debe de concluir su intervención. Concluyo inmediatamente. Un nuevo modelo productivo que requiere de una economía baja en carbono, que no necesita más emisiones de CO2. Una Andalucía que pide a gritos una ley de movilidad sostenible que Izquierda Unida traerá a esta Cámara. Presidenta, usted ha convertido una necesidad objetiva en un eslogan. Andalucía necesita una actitud decisiva y comprometida, donde la economía social y el tejido productivo real de nuestra comunidad, esas que tiran del carro de Andalucía todos los días, se les dé el protagonismo que hoy no tienen. Usted ha pedido un debate constructivo en estos últimos días, pero el formato elegido lo impide. Un debate constructivo, Presidenta, hubiera dado cabida a propuestas de resolución de todos los grupos, que hubieran sido votadas por este Parlamento, pero usted no ha querido. Usted entiende que un debate constructivo es darle la razón y que solo son constructivas las iniciativas que avalan su proceder. De hecho, asistimos a una injerencia intolerable de su Gobierno en el desarrollo del trabajo parlamentario. Señoría, debe de concluir ya su intervención. Voy concluyendo, presidente. Sea un poquito magnánimo, cortesía parlamentaria. De hecho, le decía, asistimos a una injerencia intolerable de su Gobierno en el desarrollo del trabajo parlamentario, ante el bloqueo sistemático de las proposiciones de ley en la mesa porque no eran del agrado de su Gobierno. Hizo falta un informe jurídico que vino a recordarle que el Ejecutivo es un poder autónomo. Su iracunda reacción en el pleno pasado, aun habiendo ganado una votación, ejemplifica que usted se siente libre de manos para hacer y deshacer y solo ve en esta Cámara una plataforma desde la que lanzar sus proclamas y frases hechas que no significan nada. Cuando habla de los 9 millones de andaluces, olvida que la pluralidad de la sociedad andaluza va más allá de sus publirreportajes, que la responsabilidad de representantes dignamente obliga a reflexionar sobre el hondo calado de los problemas, a tomar decisiones políticas que modifiquen los problemas estructurales, a evaluar las ya adoptadas para poder rectificarlas. La política andaluza requiere una reorientación profunda porque los datos, Presidenta, los hechos, la realidad obligan a ello. No somos los grupos de esta Cámara quienes le torcemos el pulso, Presidenta. Son las difíciles condiciones de vida y de trabajo del pueblo andaluz. Son los problemas cada vez más numerosos y graves los que no validan sus decisiones y su acción política. Termino enseguida. A la luz de esta evidencia, le pido un favor. Que sea valiente en la réplica, que haga autocrítica, que el pueblo andaluz necesita de gobernantes que hagan autocrítica, que reconozcan aquello en lo que se equivocan, aquello que no funciona y que tenga que ser cambiado todo para que funcione. Lo que ha hecho ya lo conocemos. Lo hemos sabido en el discurso de investidura, lo sabemos cuando vemos los órdenes del día de su Consejo de Gobierno, lo sabemos cuando tuvimos el debate sobre el presupuesto de la comunidad autónoma. Háblanos de lo que piensa hacer para solucionar los males de los que adolece nuestro pueblo. Ponga en valor esta tribuna parlamentaria, que no es un atril de un desayuno informativo y no es un mueble de una sala de prensa. Muchas gracias, presidente. Gracias. La portavoz adjunta de Izquierda Unida, Elena Cortés, ha dicho de la presidenta que no estuvo a la altura en la investidura y que tampoco lo ha estado hoy.